Hola, bienvenidos al curso de Oracle. En este video vamos a ver cómo iniciar y detener Oracle y vamos a ver Data Definition Language, los DDL. Sin embargo, igual vamos a nombrar los DML y también los TCL. Mi nombre es Javier Miles y soy maestro en tecnología de la información. Bien, primero vamos a ver cuáles son los tipos de apagado que tiene Oracle. El comando para apagar la base de datos es shutdown y podemos generar un shutdown abort, un shutdown immediate, un shutdown normal y un shutdown transaccional. ¿Cuáles son estos cuatro tipos de shutdown? Como podemos ver en el costado derecho, los modos shutdown dicen: para permitir nuevas conexiones, cuando hago shutdown abort, immediate, normal y transaccional, no permiten nuevas conexiones. Quiere decir que al momento de yo ejecutar el comando shutdown, ya nadie se podrá conectar a la base de datos. Luego pregunta y dice: espera hasta que las sesiones que están actualmente finalicen. El único que espera que finalice la sesión es el shutdown normal. Los otros tres, abort, immediate y transaccional, no esperan que finalice las sesiones para apagar la base de datos. Luego pregunta si va a esperar que finalicen todas las transacciones. Los únicos que no permiten, o sea que se ejecuta el shutdown, es cuando son abort e immediate. No espera que finalice las transacciones y simplemente apaga la base de datos. Cuando tú colocas transaccional y normal, entonces sí va a esperar que finalicen todas las transacciones antes de cerrar la base de datos. Y por último, obliga que el checkpoint que cierre los archivos que tiene abiertos. Todos escriben en el checkpoint para que quede una base de datos en un estado normal, ¿ya? Que no se hayan producido errores, excepto cuando colocas un abort. ¿Ya? Normalmente si estás conectado a una tabla, generaste alguna transacción y colocas shutdown abort, ¿ya? Luego vas a tener que recuperar la base de datos para volver a iniciar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ir a service.msc para iniciar Oracle. Entonces iniciamos el Oracle Listener y Oracle Service. Esto va a tardar un tiempo probablemente. Mientras se espera, puede dar cerrar y va a quedar en un estado inicial. Vamos a preparar el resto de las cosas que vamos a utilizar. Abrimos entonces ahora un CMD y ejecutamos sqltlab/nolog. Comprobamos antes de conectarnos que se haya iniciado, volvemos a servicios y actualizamos. Y aquí vemos que ya están en ejecución, por lo tanto ya nos podemos conectar a sysdba. Entonces vamos a probar el comando shutdown normal, que es el que está acá. Entonces, si colocamos shutdown, quiere decir que no va a permitir que nos conectemos desde otro lado. Va a esperar hasta que finalice la sesión, que finalicen las transacciones, y además va a escribir en el checkpoint y va a cerrar correctamente los archivos. Entonces,
cerró la base de datos, desmontó la base de datos y cerró la instancia. Para volver a iniciar, Startup. Entonces, cuando ejecutó una startup, ejecutó la startup, montó la base de datos y luego abrió la base de datos y ya está lista para su utilización. Entonces, como la base de datos ya está lista, podemos iniciar desde otro CMD. Voy a acceder con el usuario que creamos en el video anterior. Bien, entonces ya estoy conectado con mi usuario, que ya previamente lo creamos, y con la contraseña, y ya estoy conectado. Entonces, voy a minimizar esto, y vamos a probar nuevamente el comando shutdown. Este shutdown entonces es el shutdown normal, que no va a permitir que nos conectemos. Entonces volvemos a mi usuario anterior que está acá, podemos abrir uno nuevo y hacemos un SQL Plus y me dice que la conexión no es permitida, que hay un shutdown en progreso. Entonces, efectivamente no permite nuevas conexiones. Entonces, el shutdown todavía está en apagado. 346 minutos más tarde. Y va a estar eternamente en ese estado porque espera hasta que las sesiones finalicen. Entonces, cuando yo me desconecto y coloco en mi usuario exit, ya me desconecté y ahora va a continuar el proceso de apagado de la base de datos. Se toma su tiempo, ya quedó como base de datos desmontada y faltaría entonces que cierre la instancia. Una vez que ya la instancia está cerrada, ya no se puede establecer ni conexiones, ni generar sesiones, nada más. Volvemos a iniciar con Startup. Entonces montó la base de datos. Y luego abrió la base de datos. Entonces, esto nos da pie para lo siguiente, que son los tipos de inicio. Una vez que estamos en un estado shutdown, podemos pasar, cuando nosotros ejecutamos Startup, pasó directamente a un estado open, abrió la base de datos. Quiere decir que la integridad se verificó del data file. Y si hay un data file que está perdido, entonces permanece en un estado anterior, que sería el estado mount. El estado mount entonces es cuando se abrió la base, está montada la base de datos, pero no está abierta, no es accesible. Entonces el estado mount, el control file se leyó y el data file es visible, pero no está disponible. Ya este estado mount se utiliza para recuperación de datos normalmente. Y el estado anterior, que sería no mount, entonces el parámetro se lee, ya se reservó memoria y se ejecutaron los procesos background. Quiere decir que se inició la instancia.
pero no hay ninguna base de datos montada y tampoco están abiertas. Comprobemos entonces. Apagamos la base de datos. ¿Por qué utilicé shutdown y mediate? Entonces revisa cuáles son los elementos que permiten generar el shutdown. Entonces, una vez que la instancia de Oracle fue cerrada, podemos ejecutar un startup no mount, que sería el primer inicio. Solamente estoy iniciando la instancia. Se leyó el archivo de parámetros y se reservó memoria. Y además se inician los procesos background. Entonces fijémonos que nos entregó. Me dice que la instancia de Oracle se inició. Nos dio los parámetros de memoria. Y si vemos anteriormente, en el startup anterior, que se inició la base de datos, se reservó la memoria, se montó la base de datos y se abrió la base de datos. Entonces aquí te demuestra que pasó por un estado no mount, pasó por un estado mount y pasó por un estado open. Si tratamos de conectarnos con nuestro usuario anterior, entonces me dice que hay una inicialización o cierre de Oracle en curso. No permite conexión. Pero nos podemos conectar por medio de como sysdba. Bien, y ya estamos conectados a la instancia. Por lo tanto podemos visualizar, por ejemplo, select status from vista view instance. Entonces v signo dólar instance, punto y coma, y nos dice que está en un estado start. Para poder pasar al siguiente nivel, que sería un estado mount, como el que está acá, podemos hacerlo de dos maneras. Uno, haciendo un shutdown y luego un startup mount, o bien directamente con el comando alter database mount. Cuando te dijo que la base de datos fue modificada, quiere decir que lo cambió de estado. Nuevamente realizamos un select status y nos arroja que ahora está en un estado mount. Quiere decir que los data files están visibles, pero no están disponibles para los usuarios, ¿ya? Y puedo realizar recuperaciones de la base en caso que estén corruptas. Y finalmente, para pasar a un estado open, realizamos un alter database open. Nos dice que la base de datos fue modificada, verificamos con el select status from the instance y ahora el estado es open, está abierto. Quiere decir que si voy con mi otro usuario, veo que me puedo conectar.
Entonces, para Data Definition Language, los DDL es un lenguaje de definición de datos en donde podemos utilizar las sentencias create para crear objetos o crear elementos, alter para modificar elementos, drop para eliminar elementos, rename para cambiar de nombre y truncate para eliminar todos los registros. El lenguaje de manipulación de datos DML tiene las sentencias select para recuperar registros, para seleccionar registros, update para actualizar registros, insert para poder insertar registros en una tabla, delete para eliminar registros de una tabla, pero además se agrega call para llamar procedimientos almacenados, por ejemplo funciones, explain plan, ya que es para PL/SQL dinámico y que está relacionado con el optimizador de memoria de Oracle. Logtable para poder bloquear la tabla y que nadie más pueda hacer modificaciones por un tiempo mientras dura mi sesión. Y por último, merge, que se utiliza para poder migrar datos de dos tablas a una, modificarlo, ¿ya? Que eso se utiliza principalmente en minería de datos, ¿ya? O data warehousing también, para hacer los procesos ETL, de extracción, transform y load. El lenguaje de control de datos, grant y revoke, que son los que utilizamos en el video anterior, para otorgar privilegios o revocar privilegios. Y por último, el lenguaje de control de transacciones, como por ejemplo commit y rollback. Commit se utiliza para que las modificaciones que tú hayas hecho en los registros se estampen en los data files, ¿ya? Y no queden en la memoria RAM. Y rollback quiere decir que antes de traspasarlo y estamparlo en el data file, ¿ya? En caso de que ocurra algún error, deshace lo que intentó hacer. O bien, si eliminaste un registro y haces un rollback, entonces como no se ha eliminado en el data file y está todo hecho en memoria RAM, lo puedes recuperar desde la RAM sin tener que hacer otro tipo de transacciones u otro tipo de comando. Bien, y vamos a utilizar ahora el shutdown abort. Como puedes ver, no pasó por el resto de los procesos de desmontar la base de datos, simplemente cerró la instancia. Iniciamos con Startup, un inicio normal, inició la instancia, montó la base de datos, y por último quedó la base de datos abierta. Bien, y en este video entonces aprendimos cómo iniciar y detener la base de datos, los distintos niveles de inicio y de apagado de la base de datos. Además utilizamos algunas sentencias alter para modificar datos, específicamente para poder cambiar desde los distintos estados de startup. Y nos veremos la próxima semana con un nuevo video donde vamos a ver cómo crear tablas. Un abrazo y hasta pronto.